Sean bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios para este día. Estamos estudiando, recuerden, los temas en el Evangelio de Juan y ya estamos en la lección número 8 y gracias a Dios estamos aprendiendo muchísimo. Nuestro pastor Dani Perla no se encuentra ahora con nosotros debido a las múltiples ocupaciones que él tiene al frente de esta zona de la Iglesia Adventista en El Salvador, la zona metropolitana, pero vamos a comentar hoy y mañana algunos temas muy interesantes. Bueno, en realidad va a ser un tema dividido en dos partes y luego nuestro pastor terminará de unirse a este estudio de esta semana. Hoy vamos a hablar sobre las profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, la primera parte. Y como cada uno de nosotros puede tener su folleto o en la descripción de este video puede ver el material que tenemos de nuestra lección, lo que quiero ofrecer es una reflexión sobre lo que nos dice nuestra lección tanto hoy como mañana. Y para hacer esta reflexión vamos a hacer una oración primero y luego vamos a destacar por qué es importante comprender que el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús son esa evidencia inconmovible que nosotros tenemos, número 1, para confiar en la Escritura y número 2, para saber quién es Jesús y su identidad como el Mesías y como nuestro Redentor. Vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre, tú eres quien nos sostiene y nos ayuda. Y hoy queremos pedir sabiduría para aprender las lecciones que necesitamos de tu santa palabra. Que tu Espíritu Santo guíe nuestros pensamientos, que tus santos ángeles iluminen nuestras mentes, a fin de que podamos apreciar el maravilloso don de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ya el día de ayer terminábamos conversando sobre todas estas fuerzas a nuestro alrededor que tratan de atacar la autoridad y la veracidad de las Sagradas Escrituras. Y nuestro pastor Dani Perla nos ayudaba a ver cómo nos podemos escudar de eso y cuán importante es la fe y la guía del Espíritu Santo cuando nos acercamos a la Escritura. Y hoy vamos a continuar en esa línea porque, como decía, acá en nuestro folleto y también en la descripción de este video, usted puede ver algunos textos de lo que significa que Jesús cumplió en su vida las predicciones del Antiguo Testamento y veremos algunos textos, claro está, nosotros, pero me gustaría ofrecer algunos aspectos que nos puedan dar contexto a la hora de comprender por qué es importante tener clara la función del Antiguo Testamento. Y esto lo digo porque, contrario a lo que a veces en el mundo cristiano se ha dicho, lamentablemente se ha dicho por algún tiempo que el Nuevo Testamento ya es la revelación que nosotros tenemos y que podemos desechar el Antiguo Testamento. No en todos los sectores, yo lo sé, no en todos los sectores del cristianismo se dice así, pero lamentablemente en la práctica muchos tienden a disociar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Considerando eso, es importante que nosotros comprendamos que la única manera de entender bien el Nuevo Testamento es tener claro que se ancla, que está hermanado, que está íntimamente relacionado con el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento halla todo su anclaje en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la Biblia está bajo ataque y lamentablemente a veces incluso por sectores teológicos, por sectores cristianos. No es nuevo para quien conoce un poquito de la historia del cristianismo el hecho de que allá por el siglo de las luces comenzó ese movimiento que trataba de racionalizar todo lo que la Biblia decía. Incluso desde ese momento en adelante se levantaron hombres que comenzaron a decir, hey, hay que quitar todo lo mitológico de la Biblia, porque para ellos, cuando se hablaba de milagros, cuando se hablaba de la intervención divina, eso era algo mitológico. Y comenzaron a vender la idea de que el texto de la Biblia debería entenderse solo desde su perspectiva sociológica. Y lamentablemente hay algunas corrientes filosóficas, teológicas,
que han tomado esto y han convertido a la Biblia en un manual sociológico, nada más. Y es peligroso esto, porque desconecta a la Biblia, en primer lugar, de la relación que tiene con Dios, porque es la revelación de Dios que hace Él de sí mismo para nosotros. Y en segundo lugar, nos deja un texto seco que no puede transformar la vida. Y muchos, hasta el día de hoy, debido a estas influencias, leen el texto de la Escritura de esa manera. Así que al leerlo de esa manera, algunos han hallado normal decir que el Antiguo Testamento es una cosa, el Nuevo Testamento es otra. Incluso, y esta idea no es nueva, se la inventó un personaje que, si tú quieres buscarlo, se llamaba Marción. Él ya decía, allá por el siglo III, si no mal recuerdo, que había que quitar todo el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento había que quitar todo aquello que hiciera referencia al Dios del Antiguo Testamento. Eso es terrible, porque cuando vamos al Evangelio de Juan, nos damos cuenta que Juan ha bebido del Antiguo Testamento a tal grado que, según algunos estudiosos, en cada capítulo de los 21 capítulos en que está dividida nuestra Biblia, nuestro libro de Juan, en nuestras Biblias modernas, hay al menos unas 5 referencias o alusiones al Antiguo Testamento. Imagina lo que eso significa. Juan esperaba que sus lectores conocieran bien el Antiguo Testamento. De hecho, por eso no es extraño que Juan relate la historia cuando Jesús se enfrenta a los judíos y les dice: hey, ustedes estudian la Biblia creyendo que ahí van a encontrar la vida eterna, pero no, la Biblia da testimonio de mí. Y eso es lo que quería que quedara claro tanto Jesús con los líderes judíos como el apóstol Juan al escribir su evangelio. Quería que las personas entendieran que Jesús no apareció en el vacío. Jesús era el cumplimiento de todo lo que se había revelado en el Antiguo Testamento, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, pero que era la revelación de Dios para el pueblo judío. De hecho, hay que admitir que esto de llamar Antiguo y Nuevo Testamento se presta a equívocos. Y no deberíamos hacerlo, deberíamos simplemente hablar de las Escrituras. Y las Escrituras ahora para nosotros son Antiguo y Nuevo Testamento, pero son las Escrituras. Ahora, si comprendemos esto, que la revelación de Dios se manifiesta de tal manera que nos señala a Jesucristo, nos ayuda a enfocar a Jesucristo, entonces vamos a ver la unidad que hay entre lo que decía toda la revelación de Dios a través de Moisés y los profetas y lo que los apóstoles ahora nos van a contar en su testimonio de ver el cumplimiento de todas esas revelaciones en la persona del Señor Jesucristo. Juan no es el único que lo hace. Cuando lees los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, también te das cuenta que más o menos, es decir, dependiendo del enfoque que quieren tomar cada uno, pero tratan de ayudar al lector a ver que Jesús en realidad está cumpliendo lo que ya se ha enseñado. Y esto es un ancla para la fe. Lo leíamos en una cita, creo que la semana pasada, que decíamos: Dios no va a pedirnos que creamos a ciegas. No nos va a pedir eso. Dios no pide fe ciega. Dios pide que confiemos en Él porque le conocemos. Y cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que su intervención en la historia es tan palpable que al ver el cumplimiento de las profecías y concentrados en la persona de Jesús, de las profecías mesiánicas, solo podemos decir: Dios está al control de la historia y Dios seguirá dirigiendo la historia hasta su consumación, hasta que Cristo aparezca por segunda vez en las nubes de los cielos. Pero ahora hagamos un repasito de algunas alusiones del Antiguo Testamento que aparecen en Juan. No voy a mencionar las que están en la lección porque, vuelvo a repetir, tú puedes verlas también en la descripción del video. Pero me interesa que veamos que Juan está tan lleno del Antiguo Testamento que va a hacer varias alusiones al Antiguo Testamento para señalarnos a Jesús, como ya decía antes. Por ejemplo, cuando Juan el Bautista señala a Jesús, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Todo judío que había leído la revelación de Dios, que había leído a Moisés, por eso dice, ustedes estudian a Moisés y no entienden que él escribió de mí, pero todo el que había leído a Moisés debería saber que todo el sistema sacrificial, que el Cordero Pascual, que el Cordero, aunque eso lo va a explicar mejor ahí Pedro y Juan, que dio su piel para las vestimentas de Adán y Eva al principio, todas señalaban a Jesús. Todo el sistema de sacrificios tenía como objeto mostrarnos el costo de nuestra salvación. Y si el pueblo de Israel lo hubiera entendido, entonces habrían aceptado el testimonio de Juan, que lo único que estaba haciendo era señalarles lo que cada día repetían en el templo, lo que se hacía en cada ritual en el templo. Así que ahí estaba la revelación, estaba a la vista, solo había que aceptarla y conectarla con Jesús, porque la Biblia sin Jesús no nos sirve a nosotros, más que como un libro histórico, que es lamentablemente como algunos han tomado la Sagrada Escritura. Luego tenemos otros textos que son fascinantes. El mismo Señor Jesús se lo dijo al doctor de la ley Nicodemo, y le dijo, como la serpiente que fue levantada en el desierto, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Claro, esto en la mente de Nicodemo fue, entiendo a qué te estás refiriendo, pero no puede ser que este sea el Mesías. No fue sino hasta que Nicodemo vio a Jesús en la cruz del Calvario y recordó las palabras de Jesús y recordó lo que Moisés había escrito, que entonces entendió que sí, Jesús era el cumplimiento. Por eso luego ahí osadamente entra ante Pilato junto con José de Arimatea. Así que ahí tenemos varios elementos muy interesantes, ¿no? De verdad, solo con estos dos ejemplos nos damos cuenta de la importancia de que nosotros pasemos tiempo con la Escritura. Y nosotros, que vivimos en el siglo XXI, tenemos un hermoso privilegio. El hermoso privilegio es que ahora tenemos Antiguo y Nuevo Testamento, que son la revelación de Jesucristo, y podemos contemplar todo lo que Dios anunció desde mucho tiempo atrás, su cumplimiento en la persona de Cristo Jesús y lo que Cristo hace en la vida de cada uno de los que acepta por fe esta revelación. Porque el poder de Dios está en su palabra. Claro, no porque la palabra en sí, o sea, no por las letras en sí, no por el texto, el papel en sí, no, sino porque nos conecta, cuando vamos a la Biblia, nos conecta con el Creador. Podemos contemplar al Creador, podemos conocerle a Él, podemos saber, como dice el prólogo de Juan 1, que un día el Creador tomó la forma humana y anduvo entre nosotros, puso su tienda entre nosotros para poder traernos eterna salvación. Qué maravilloso regalo es el de nuestro Dios, que se revela a nosotros. Por eso el autor de Hebreos, que para mí es Pablo, llega a decir lo siguiente: Dios, habiendo hablado a nuestros padres en otro tiempo a través de los profetas, ahora nos ha hablado por medio del Hijo, porque Jesús es el cumplimiento de todo y es la revelación máxima de todo, porque en Jesús encuentra su realidad todos los símbolos, encuentra su realidad la Escritura, porque Jesús es la palabra viva. Por eso hoy quiero animarte a que tomes tu Biblia, la estudies con un corazón dispuesto, abras tu mente y tu corazón a la conducción del Espíritu Santo, ores para que Dios ilumine tu mente con las sagradas verdades de las Escrituras. Pero que recuerdes que cuando hablamos de las sagradas verdades de las Escrituras, todas están centradas en la verdad que es Cristo Jesús. Porque Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo lo que nosotros aprendemos de las Sagradas Escrituras está centrado en Cristo, porque Él es la verdad, Él es nuestra vida, Él es el camino para llegar al Padre. Él es todo lo que nosotros necesitamos. Yo quiero que tú tengas esa experiencia. Toma tu Biblia,
Léela, estúdiala, medítala y verás cómo Dios se comunica contigo, cómo Dios te habla a través de la Escritura. Si tú no has tenido esta experiencia, te invito a que comiences hoy. Comienza con los evangelios. De hecho, comienza con el Evangelio de Juan que estamos estudiando. Si todavía no has leído tu Biblia completa, comienza con el Evangelio de Juan y verás cómo tu vida crece y se fortalece, porque estarás conectado con Jesús, o te estarás conectando con Jesús, que es el propósito de que tengamos nuestras Biblias en nuestras manos. Hoy vamos a orar para dar gracias a Dios por la Biblia. Mañana continuamos con este tema, vamos a ver algunos otros aspectos, pero vamos a agradecer a Dios porque nos ha dejado su revelación, que permanece para siempre. Querido Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra sostiene nuestra vida y tu palabra nos guía, nos ayuda, ilumina nuestra mente, fortalece nuestra fe y nos permite crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, bendice a cada uno de los que viendo este comentario se inspiran para estudiar tu palabra. Guíales, háblales, háblanos a todos a través de tu Espíritu Santo. Lo pedimos en Jesús. Amén.